Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Queridos amigas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast de Spicing Up Your Leadership, que es un programa de conversación, reflexión para la acción. Y es un placer poder acompañarlos en un episodio más para compartir ideas que podamos aprender y llevar a la práctica. Bueno, estamos celebrando que hace poco cumplimos ya el episodio número 50 de este podcast live y estamos haciendo aproximadamente 2 lives semanales. Esto sale vía LinkedIn, vía YouTube y vía Facebook. Y por lo tanto los invito a que puedan dejar sus comentarios y así poder integrar lo que ustedes van escribiendo también en la conversación. Para mí es muy especial el episodio de hoy porque poco a poco este programa ha tenido la fuerza de poder ir expandiéndose más allá de simplemente acá a Chile. Y hoy tengo una persona muy destacada que nos va a estar acompañando desde España. Y su nombre es Gorka Bartolomé, que es un Master Coach de la ICF y también especialista en temas de creatividad y cómo también el coaching y la creatividad impactan en la forma en que reacciona nuestro cerebro en procesos de aprendizaje. Antes de darle la bienvenida y el pase a Gorka, quiero invitarlos a que puedan ir a mi canal de YouTube y puedan inscribirse o suscribirse a ese canal para que así puedan acceder a todos los episodios anteriores que hemos hecho en este programa. Ya más de 50, yo creo que a esta altura en realidad más de 55 episodios con invitados enfocados en temas de liderazgo, innovación y creatividad, pasando de la reflexión a la acción concreta y pragmática. Por lo tanto, los dejo invitados a que puedan acceder a ese material de forma completamente gratuita y también los invito a participar con sus comentarios y preguntas durante el programa o el episodio de hoy. Yo a veces mis ojos se van un poco de la cámara y eso es porque efectivamente leo los comentarios que van llegando para poder integrarlos a la conversación. Así que es parte de eso de mi multitasking acá como host de Sazonando tu liderazgo, Spicing Up Your Leadership. Quiero darte la bienvenida, Gorka, y muchas gracias por venir a conversar conmigo. Hola, Gabriel. No, gracias a ti por la oportunidad y, bueno, también es un honor para mí poder estar aquí junto a ti hablando de pues, una de las cosas que más nos apasiona, ¿no? Que es coaching, el desarrollo, creatividad, liderazgo. O sea que gracias a ti. Sí, muchas gracias. Aprecio mucho la temática y creo que hay mucho que podríamos conversar y yo quería comenzar preguntándote para que la gente te conozca un poco más y yo también, la verdad que es primera vez que conversamos así de forma más directa. Quería preguntarte, ¿cuáles son tus proyectos laborales actuales? ¿A qué estás dedicado? Pues mira, actualmente la verdad es que está muy diversificada mi faceta laboral. Por una parte, estoy como profesor en la universidad de aquí de Lleida, donde resido impartiendo 2 másters que tenemos en coaching. Uno
está especializado en coaching empresarial, ejecutivo, de equipos, y otro en coaching educativo. Y además de eso también colaboro pues, con diferentes escuelas, tanto de aquí de España como, por ejemplo, también en Rusia, México, un poco pues impartiendo también diferentes áreas de competencias del coaching. Y luego, pues toda la otra faceta que es el desarrollo a nivel individual, personal, como también en empresas y sobre todo especializado en lo que es el coaching de equipos. Ok. Y también lo que me contabas es que estás a poco tiempo también de concluir un proceso importante académico, ¿no? Sí, sí, la verdad es que después de 3 años, pues ahora ya estamos en disposición de poder finalizar la tesis doctoral y ya pues también leerla y defenderla, espero que hacia el mes de septiembre de este año, con lo cual pues ya también es un hito importante en la vida y espero que también una ocasión importante para el mundo del coaching, pues por toda la información novedosa creo que va a aportar y que va a soportar también todo el marco teórico y ético e incluso el aspecto identitario del coaching, que son un poco las razones, ¿no?, por las cuales se desarrolló la tesis también. Te felicito por eso y te deseo que pueda ser muy exitoso y que salga de forma rápida, simple y de forma efectiva. Lo de rápido y simple no va ligado a la investigación, pero gracias y esperemos que sea lo menos doloroso posible, pero bueno, gracias, sí, sí. Quería preguntarte, quizás antes de entrar más a la temática que acordamos conversar en este espacio, quería conocerte un poco más a ti y tu vida como diaria y quería preguntarte qué actividades o hobbies te gusta hacer fuera del contexto laboral. Pues mira, tengo dos hobbies principales. Uno es la lectura. Para mí la lectura es un ámbito esencial en mi vida y los libros son uno de mis pequeños vicios. Generalmente en mi mesita de noche se van acumulando libros y encima también y voy leyendo. Es una de las cosas que más me gusta. Y luego la música. La música es algo de un ámbito del que yo provengo en mis inicios y actualmente pues he cambiado un poco de orientación a nivel musical, pero es otra también de mis válvulas de escape, por así decirlo. ¿Cuál es tu música que escuchas actualmente? Mira, estoy centrado en música de la Edad Media, música de la Edad Media y también música de Oriente Medio, porque uno de los instrumentos con los cuales estoy ahora investigando es el oud, que es el laúd árabe, que de hecho es el padre, por así decirlo, del laúd también renacentista y barroco que conocemos. Es una música que me conecto muy bien con ella, me ayuda mucho a conectarme, a centrarme y me inspira muchísimo también. Entonces estoy ahora centrado en ese área. ¿Cómo son tus inicios en tu conexión con el mundo del coaching? ¿Cómo comienza esa relación para ti? Pues mira, Gabriel, esa relación comenzó hace unos 15 años aproximadamente cuando yo estaba como director de un centro educativo. Estaba dirigiendo pues un equipo de profesores y gestionando pues toda la dinámica diaria del centro. Y claro, yo no había estudiado para dirigir ni para gestionar, yo había estudiado pues para sobre todo enseñar. Y claro, cuando uno le pone directamente a un puesto directivo, pues evidentemente tiene que aprender a gestionar personas, gestionar recursos, tiene que desarrollar habilidades de liderazgo y, bueno, en una de esas facetas de formación apareció de la nada esta palabra, coaching. Y me llamó muchísimo la atención, me creó mucha curiosidad. Y al principio, yo creo que como todo el mundo, ¿no?, cuando lo oyen no sabían bien lo que es. Y en ese momento, pues decidí pues conocer un poquito en qué consistía, ¿no? Y hice un curso muy cortito de fin de semana introductorio y ese curso fue un amor a primera vista para mí del coaching y fue lo que pues me decidió para empezar ya a desarrollarme de forma profesional y formarme como coach. Pero fue casualidad, fue una conferencia, un psicólogo que mencionó la idea y bueno, a partir de ahí fue lo que desencadenó todo. Mira qué interesante cómo ocurre como amor a primera vista con una disciplina o con un arte y una ciencia. Me parece notable y gracias por compartir eso. ¿Qué fue lo que específicamente
te atrajo del coaching? Pues que la disciplina en sí aportaba a muchos ámbitos y muchas carencias que yo encontraba en ese momento, tanto en el ámbito de la docencia como precisamente en el ámbito de la gestión, ¿no? de un equipo de personas, ¿no? Que para mí siempre ha sido importantísimo el crear autonomía. O sea, yo, tanto como profesor, como líder, siempre una cosa que he rechazado es que las personas dependan unas de otras, ¿no? Y que tengan que estar constantemente preguntando. Y yo creo que el mejor regalo que se le puede hacer a alguien es que pueda ser autónomo en sus soluciones y en su vida. Y el coaching tenía eso, ¿no? Era algo que no había encontrado en ninguna otra faceta, en ninguna otra disciplina, en ninguna otra metodología. Y eso fue lo que me llamó la atención, esa capacidad de crear esa autonomía, ese desarrollo autónomo, ¿no? del ser humano. Me gusta mucho que destacas esto del tema de la autonomía, que es una de las cosas que a mí también me ha hecho conectar profesionalmente con el coaching. Y quería, quizás para la gente que no sabe de coaching o quizás está empezando a estudiar algún programa y efectivamente ve muchas definiciones, también quizás hay muchas tergiversaciones de lo que es coaching. ¿Cómo lo podrías explicar tú de forma quizás simple, alguna definición de qué es coaching? Es algo que es la misma forma en la que se le explica a mis alumnos, ¿no? Yo siempre digo que el coaching es un laboratorio. O sea, yo el coaching lo defino como la creación de unos marcos, unas condiciones que al final lo que hacen es facilitar que la persona pueda, pues, estar en un entorno en el cual va a desarrollar su reflexión, va a poder intentar cosas, va a crear, pero siempre en ese entorno de seguridad, como un laboratorio, ¿no? Que si haces un experimento y explota, pues no pasa nada. Explotó, limpiamos y estamos protegidos y seguridad, ¿no? Entonces, es ese entorno en el cual la persona va a poder experimentar, va a poder ir hacia su interior y todo con la finalidad de, al final, pues encontrar por sí misma solución a sus propios retos, a sus propios problemas, ¿no? Que es lo que, pues, es algo que yo creo que todos como seres humanos tenemos. O sea, ¿quién no se levanta por la mañana y se encuentra, pues, con retos, dificultades, problemas que van surgiendo? Y el coaching yo creo que nos aporta a través de ese proceso, pues, como decíamos, esa autonomía para que, bueno, pues uno sea capaz de afrontar o aproximar los objetivos y los problemas de una vida de otra forma, ¿no? De una manera, pues, mucho más proactiva, mucho más empoderada y con mucha más seguridad también. Veo que me parece notable también que hace algunos años, por lo que conversamos anteriormente, pudiste lograr tu MSc y eso me parece algo muy relevante, muy destacable. De hecho, yo también estoy trabajando profesionalmente en esa dirección. ¿Qué significa el título o llegar a ser un MSc? Pues mira, es algo que me suele preguntar la gente, pero es que yo les digo, para mí significa que tengo que seguir aprendiendo y tengo que seguir trabajando en mí como coach. O sea, no es ningún punto de llegada, ni mucho menos. Es como, ok, vale, tengo ese estándar, tengo ese nivel, pero esto ni de lejos es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, igual es también mi faceta musical, ¿no? Que siempre está en esa idea de mejora continua y de que sabes que nunca vas a llegar a hacer las cosas como se supone. Y yo con el coaching es igual, es como, bueno, pues obtuve el MCC y como, ok, venga, continuamos trabajando y vamos a ver cómo podemos encontrar más cosas, cómo podemos mejorar nuestro coaching, cómo podemos ir más allá. Entonces yo lo recibo con toda la humildad del mundo porque al final tampoco simplemente es una credencial y yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es aportar lo máximo a esta profesión. Es también la finalidad de mi investigación. Yo entiendo que el coaching está en un momento de auge, pero al mismo tiempo está en un momento delicado si no conseguimos establecer unas bases científicas, ¿no? que puedan demostrar que realmente que lo que hacemos tiene un sentido y no es casualidad. Entonces, pues realmente esa es un poco mi misión, ¿no? Y cuando yo obtuve el MCC, que fue ya cuando empezó a gestarse la idea de la tesis doctoral, pues fue como, sí, ok. La gente dice, un MCC. No, ya llegarás tú un día también allí si trabajas, te esfuerzas, pero eso no quiere decir que ya te puedas sentar, que ya puedas vivir de las rentas, sino que vas a tener que seguir
pues para mantenerte en el estándar y para poder evolucionar, porque es como yo lo entiendo. O sea, un coach nunca va a acabar ni de aprender ni de hacer el coaching perfecto. Me entusiasma mucho y me siento representado por esta actitud de aprendizaje continuo que escucho en la forma en que contestas mis preguntas, y eso también creo que es algo que admiro. Creo que para todo coach o quizás para toda persona que quiera evolucionar, la actitud de estar en aprendizaje permanente y nunca decir, ok, ya, llegué, listo. No se acaba, a mi juicio, no se acaba el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que a ti crees tú que te ha permitido estar abierto al aprendizaje permanente? Pues es muy buena pregunta, Gabriel, porque yo creo que ha sido una actitud de vida siempre. Siempre he estado, insisto, igual es mi bagaje previo como músico, como pianista profesional, el que me ha llevado siempre a esa idea de que nunca vas a acabar, ¿no? Y que no hay fin, en el aprendizaje no hay fin. Y ha sido siempre como un hambre, una ansia. Yo no me sé estar quieto. Cuando acabo una cosa ya estoy empezando otra que me pueda ayudar a mejorar. Porque al final, o sea, sí que es cierto que es para mí, pero yo lo hago porque también quiero dar el mejor servicio a las personas. Es decir, yo continúo investigando, continúo haciendo el mejor coaching posible porque quiero que mis clientes pues, estén satisfechos y puedan realmente pues, llevarse un buen recuerdo y un buen aprendizaje de todo el proceso. Entonces, yo considero que es algo que es en mí es innato. Nunca he tenido que esforzarme para estudiar. Es más, es lo contrario, siempre estoy en ello, ¿no? Me falta. Para mí es un valor, el aprendizaje es un valor esencial en mi vida. Quería leerte un comentario que nos deja acá Patricio Millar. Fue uno de mis invitados en uno de los episodios anteriores. Dice, buen día, Gabriel. Interesante tema desde España. Patricio reconoce la internacionalidad aparentemente que poco a poco estamos construyendo. Gorka, te quería preguntar, antes de entrar al tema de creatividad y ciencia, quería algo muy importante y te lo pregunto porque a mí también me hacen esta pregunta y me interesa tu perspectiva. Uh-huh. Hay gente creo que hay una confusión entre el coaching profesional y ciertas líneas también de la psicología, sobre todo de la psicología más moderna, terapias breves y cosas así, que también en ese caso el terapeuta trabaja con preguntas, con reflexiones. ¿Cuál dirías tú que es realmente la identidad única y diferenciadora del coaching versus la psicoterapia, quizás estas más modernas? Uh-huh. Pues mira, precisamente ese es el núcleo de la tesis. Y de hecho uno de los objetivos de la tesis es precisamente ligar la identidad del coaching a la creatividad. Y ahí creo que es donde se diferencia y donde radica todo. Todas estas terapias de tercera generación, creo que se les llama, sí es cierto que trabajan desde una aproximación, pues podríamos decir casi más un poco rogeriana, ¿no? De Carl Rogers, desde una no directividad. Pero no olvidemos que dentro de toda terapia siempre va a haber, pues, seguramente un diagnóstico subyacente. Seguramente habrá un plan de trabajo por parte del terapeuta que lo desarrollará y que lo planeará para el cliente, con lo cual ahí ya no estamos permitiendo que el cliente desarrolle esa faceta creativa suya. Entiendo que el coaching trabaja única y exclusivamente y además una de las conclusiones de la tesis es que el coaching debería estar aplicado únicamente en aquellos aspectos que no estén diagnosticados bajo una psicopatología y en los cuales el cliente esté dispuesto a desarrollar esos temas a través del desarrollo de su capacidad creativa y con ello entendiendo que va a ir basado en una no directividad. Es decir, que el cliente no va a recibir ningún tipo ni de idea, ni de consejo, ni de opinión, ni de juicio, ni de transferencia de conocimiento por parte, en este sentido, del coach. Cosa que en estas terapias, aunque se basen en cierta metodología socrática, sí que existe un poco esta guía y esta aproximación. Entonces yo creo que, y de hecho la conclusión un poco de la tesis es que al final la base identitaria del coaching es ese desarrollo de la capacidad creativa del ser humano. Que yo creo que, de hecho, hay pocas aproximaciones que lo hagan de la manera que lo hace el coaching. Justo hace poco comenzamos con el grupo 8 de nuestro programa de certificación en coaching
y liderazgo, justamente haciendo énfasis de cómo el coach tiene la responsabilidad de facilitar un espacio de confianza para que a través de preguntas el coach o el cliente descubra de forma autónoma y libre las respuestas que necesita para avanzar. Y quería justamente preguntarte, ¿cómo funciona el proceso creativo dentro de un contexto no directivo? Mira, de hecho, el contexto no directivo es la base esencial para que se pueda dar el hecho creativo. En el momento... Quizás sería bueno ahí definir de forma quizás aún más rigurosa qué significa la no directividad. Sí, la no directividad la definimos como la no transferencia por parte del coach, en esta ocasión, al cliente o al equipo, de ningún tipo de conocimiento, de idea, de juicio e incluso de dirección dentro de la sesión. Es decir, dejar una libertad y autonomía total y absoluta para que el cliente decida hacia dónde quiere ir y no solo eso, sino que sea el cliente el que desarrolle todo el conocimiento dentro de la sesión. Sin ningún tipo, insisto, de transferencia por parte del coach de nada, ni de opinión, ni de ningún tipo de juicio, ni transferirle conocimientos, ideas, nada de nada, dejando que sea el propio cliente el que haga todo el trabajo reflexivo. Entonces, precisamente dentro de esas condiciones, porque un poco la tesis lo que buscaba era comparar aproximaciones, ¿no? Hemos hecho pruebas con aproximación directiva, es decir, unas sesiones de coaching en las que sí se les daban pistas a los clientes, ¿no? Tenían un objetivo, incluso se les sugería cómo podían mejorar el objetivo, se les iba haciendo preguntas cerradas, incluso que les llevaran a dirección, se les daba pequeñas opiniones. Cuando había un reflejo, era un reflejo pues también transformado por la opinión del coach. Y ahí se ha visto que precisamente, aunque los clientes a veces manifestaban que se me ha ocurrido una idea, ¿sí? Esa idea que se les ocurría no demostraba los patrones neurofisiológicos de la creatividad, cosa que en la condición no directiva sí aparecía. Entonces, sí que hay algunos estudios que manifiestan que cuando se le da una pista a alguien, sí que parece manifestar un ajá, un insight, pero es lo que se le llama un insight extrínseco. Es decir, un insight que se ha creado por algo que te han dicho. Y aunque tengamos la sensación de que esa idea ha sido nuestra, los patrones electroencefalográficos, es decir, la lectura eléctrica del cerebro, indica todo lo contrario. O sea, que el cerebro no ha hecho ese proceso creativo, ese proceso de tener esa idea. Entonces, hay una diferencia muy, muy importante si realmente queremos que las personas desarrollen la creatividad. Y aquí yo creo que es importante aclarar también lo que es la creatividad, porque muchas veces tenemos un concepto muy limitado, ¿no? Si hablamos de creatividad, estamos pensando o en un niño que dibuja, o en la música, o en la poesía, o en la danza, pero la creatividad es muchísimo más amplio que todo eso. Eso, de hecho, es una esfera, pues podríamos decir, muy pequeña de la creatividad, ¿no? Pero cuando hablamos del ámbito de investigación de la creatividad, estamos hablando precisamente de la capacidad que todo ser humano tiene de ser capaz de encontrar delante de un problema o delante de un objetivo soluciones que sean novedosas, pero además que sean útiles. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de la capacidad de desarrollar la creatividad que tiene el coaching es precisamente eso, de activar esos mecanismos que hay en el cerebro y que provocan que sea la propia persona la que encuentre esas soluciones nuevas, originales y sobre todo útiles a sus problemas. Una de las cosas que me parece tan interesante de lo que estás diciendo es cómo en un contexto no directivo, es decir, de no transferencia, donde el coach o el cliente que está participando de este proceso de aprendizaje llega a crear. La palabra creatividad está dentro de esa palabra, está el crear conocimiento que antes no existía, por así decirlo. ¿Cómo es posible que una persona en un contexto no directivo llegue a crear conocimiento que antes parecía inexistente?
Muy buena pregunta y muy interesante, Gabriel. Y es una cosa que tenemos también que tener en cuenta. Cuando hablamos de crear, la creatividad no es ex nihilo, es decir, no es de la nada. No es una inspiración que nos venga del universo y que de repente, se me ocurra una idea. El proceso creativo funciona un poco como el Lego, ¿sí? El juego Lego que tienen los niños pequeños Lego. Lego, sí. Sí, sí. El Lego. Entonces, ese conocimiento ya, o sea, nosotros evidentemente para poder crear tenemos que tener un conocimiento previo. Lo que hace nuestro cerebro es ese conocimiento, y ahí es donde entra el coaching y la fase de exploración de la sesión de coaching. Ese conocimiento lo desmonta. Es como si tuviéramos una figura de Lego, entonces el proceso creativo empieza a desmontar las piezas de esa figura y cuando se da cuenta de las piezas que tiene, dice, ahora puedo hacer una nueva y construye una figura nueva. Eso vendría a ser un poco una analogía de qué es lo que ocurre en el cerebro en el proceso creativo. Entonces, es precisamente lo que nosotros hacemos en la sesión de coaching. Cuando el cliente tiene claro hacia dónde quiere ir, que es lo primero que es esencial, el desarrollar un buen objetivo en la sesión, luego empieza esa fase de reflexión, de indagación, de exploración de la realidad, ¿no? Y ahí es donde, con las preguntas que va elaborando el coach, el cliente es capaz de empezar a darse cuenta de las piezas que tiene, que a veces no se ha dado cuenta, ¿no? Pues no me he dado cuenta de esta idea, ahora me di cuenta de esta limitación y la desmonta y todo eso son pequeñas piezas, pequeños bloques de Lego que el cerebro va encontrando y que una vez que ya los ve todos con claridad, casi de forma mágica, entonces sí es cuando elabora esa nueva idea y sale ese nuevo conocimiento. Entonces, sí que podemos decir que el coaching está dentro del ámbito epistemológico, es decir, crea conocimiento, pero no es un conocimiento que venga de la nada, sino es un conocimiento que se elabora a partir de conocimiento previo que tenemos. Recuerdo una frase que estuve leyendo hace un par de días de Michael Polanyi. Sí. Que dice, we know more than we can tell. O sea, sabemos más de lo que podemos decir. Sí. ¿Cómo lo interpretas tú eso? Porque, bueno, Polanyi de eso habla, de hecho, del conocimiento tácito. Precisamente el conocimiento tácito es ese conocimiento que todos tenemos dentro, pero que a veces incluso nos cuesta articular. Es importante el hecho de sacarlo, ¿no? Por eso, en las organizaciones a veces se dice, ¿no?, que hay que valorar, o muchas veces lo que intentan es transformar ese conocimiento tácito en un conocimiento explícito, porque es el valor que está dentro de las personas y eso es individual e intransferible. Y ahí es donde yo creo que el coaching tiene la gran, podríamos decir, virtud de ser capaz de ese conocimiento tácito, ese conocimiento que dice Polanyi, que sabemos más de lo que podemos decir. Precisamente el poder, es otra de las conclusiones de la tesis, ¿no? El poder que tiene la pregunta, por ejemplo, o un reflejo, es que el cliente acceda a niveles de conocimiento subyacente y que solamente son accesibles a través de ese proceso creativo. Porque cuando pensamos de forma lógica, nos quedamos en el nivel aparente de las ideas. Es decir, nos quedamos con las ideas y sobre todo a nivel lingüístico que tenemos de forma más superficial en el cerebro. Para que se pueda dar ese proceso creativo y por lo tanto se pueda acceder a ese conocimiento tácito, tenemos que facilitar que la persona vaya a niveles mucho más profundos de conocimiento. Y ahí es donde está la pregunta. ¿Qué hace la pregunta? Pues la pregunta es ese acto lingüístico que provoca que la persona tenga que esforzarse sobre todo en activar, y aquí es donde también está un poco uno de los descubrimientos de la investigación, ¿no? Activar ese lóbulo temporal, que es precisamente donde reside la parte del lenguaje, y ahí es donde profundiza y empieza a encontrar ideas que si no hubiera accedido a través de la pregunta a ese nivel, no encontraría. Y además, curiosamente también, hay una mayor actividad del hemisferio derecho más que en el izquierdo. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo, que supuestamente es el que trabaja más la parte lógico-racional, es un hemisferio que está compuesto por redes de corto alcance, redes neuronales de corto alcance. Entonces, las redes neuronales de corto alcance son limitadas. Simplemente, pues es conocimiento, como decíamos, bastante superficial. En cambio, el hemisferio derecho tiene unas redes neuronales de más largo rango. Y eso provoca que conecte con
zonas mucho más lejanas y esas conexiones pues haga que se encuentren ideas o que se hagan conexiones pues mucho más remotas y por lo tanto con más posibilidad de crear un conocimiento diferente. Es muy interesante y cómo el tema de la creatividad está conectado en tu trabajo con la parte más científica y neuronal o neurocientífica, y eso me parece notable y un gran aporte también al desarrollo de esta disciplina. Yo quería hacerte una pregunta en una dirección un poquito diferente. ¿Qué valor tiene el hecho de que sea el coachee o el cliente mismo? ¿Qué valor tiene que sea él el que descubra por sí mismo la solución, la respuesta, versus a que lo reciba desde afuera? Pues desde mi punto de vista tiene diferentes valores añadidos. El primer valor añadido es que precisamente le estamos dando valor a esa persona. Estamos creando una confianza en sus capacidades. Es lo que yo digo siempre. Si tú me preguntas algo y yo te doy la respuesta o le doy la solución, lo que yo estoy pensando es, tú no sabes descubrir eso, con lo cual ya te lo digo yo, tranquilo. Entonces es como no confiar en las capacidades de esa persona. Entonces yo considero que estamos creando una confianza y además eso, un poco de rebote, cuando la persona empieza a darse cuenta de que es capaz por sí misma de encontrar esas soluciones, también tiene un refuerzo en su autocreencia y en su autoestima, porque de repente descubren, pues sé más de lo que yo pensaba que sabía, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un aspecto muy importante y que de hecho está muy ligado también pues con esa visión existencialista del coaching, ¿no? Que da el poder al ser humano pues para salir de esa insatisfacción que hay en la vida y poder desarrollar su proyecto de vida, con lo cual yo creo que cumple muy bien con esa función. Pero claro, por otra parte, en el momento en que yo lo que hago es únicamente facilitar que tú encuentres tu propia solución, lo que estamos haciendo de alguna forma es, pues, despertar esos mecanismos de creatividad que han estado adormecidos, que eso es otro de los males que estamos sufriendo en las últimas generaciones. Esa creatividad se está adormeciendo, pero a través del coaching y de que el cliente encuentre sus propias soluciones, esos mecanismos vuelven a despertar, lo que va a apoyar esa autonomía de la que hablábamos antes. Es decir, que cuando en el futuro, y eso es algo que el coaching persigue, que la relación de coaching sea temporal, es decir, va a durar X tiempo y no va a ser un tiempo muy largo. Bien, pues que cuando ese cliente ya deje el proceso de coaching, pues entonces que esos mecanismos que solamente él ha podido activar a través del desarrollo de su propia creatividad sigan vivos y le puedan ayudar a solucionar sus propios problemas por sí mismo, sin tener que volver a, oye, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y cómo salgo de aquí? Entonces, yo creo que son varios beneficios los que, de alguna manera, pues aporta el hecho de que sea la propia persona la que al final pues encuentre, aparte también de la originalidad y de, como yo digo, hacerse un traje a medida. Porque lo que yo te pueda decir es algo que igual me ha servido a mí o que le ha servido a otra persona en un determinado momento, pero no implica que eso te vaya a servir a ti en ese momento. Entonces, ¿quién tiene más información de tu situación, de tu vida, de tu trabajo que tú mismo? Nadie, ni siquiera yo, por mucha experiencia que tenga. Entonces, claro, la solución que se va a aportar va a estar mucho más ajustada a las necesidades que tenga esa persona. Tocaste un tema que hacía la pasada que me gustaría destacar y escuchar tu mirada. Dijiste que de alguna forma la creatividad se ha estado durmiendo un poco. ¿A qué te refieres? Pues mira, no es una opinión. De hecho, hay varios estudios y varias investigaciones que están detectando que en los últimos 20 años los niveles individuales de creatividad están disminuyendo a pasos agigantados. Es decir, cada año que pasa tenemos menos capacidad de afrontar y de resolver nuestras propias soluciones. Nos estamos volviendo, en este caso, y esto ya es una hipótesis mía, más dependientes de la tecnología y con todas las ventajas y comodidades que esto puede tener, pero esa tecnología, lo que entiendo yo que está haciendo también es precisamente adormecer esos mecanismos de creatividad, porque hay muchísimas actividades que hace unos años
teníamos que ser nosotros mismos las que ideáramos cómo realizarlas y cómo, pues yo qué sé, un simple viaje. Un simple viaje hace 20 o 30 años dependíamos de un mapa y de sentarnos previamente para diseñar la ruta, ver cuál era la mejor, cuál era la más rápida, cuál era la más económica. Hoy en día ya olvidémonos, tenemos el celular, ponemos Google Maps, por ejemplo, y en menos de un segundo ya tienes la ruta más rápida, más económica y con menos atascos. Ese es un ejemplo de ese proceso creativo, el cerebro ya no lo está desarrollando. Entonces, poco a poco, como ya sabemos, cuando las redes neuronales y los mecanismos del cerebro se dejan de utilizar, se van adormeciendo, no desaparecen, pero se adormecen. Y aquí podemos tener también la consecuencia de por qué la juventud hoy en día tiene tan poca capacidad de frustración, ¿no? Porque realmente no están acostumbrados a solucionar problemas, sino que ya tienen la tecnología que se lo solucionan, ya tienen también los padres y madres que les sobreprotegen y les ayudan en todo para que no sufran, entonces todo eso se va adormeciendo. Y ya digo, hay estudios que están demostrando, por ejemplo, que en el Torrance Test, que es el que generalmente se suele utilizar para medir los niveles de creatividad de la sociedad, estamos cada año bajando y no para. Quería compartir contigo, Gorka, un comentario de Angélica María Gómez. Dice, es un ejercicio muy valioso porque ayuda a crear autoconfianza y eleva el autoestima. Las preguntas en el momento en que uno las requiere son las mejores. Sí, completamente de acuerdo. Uh-huh. Es interesante que creo que tenemos como paradigma que ayudar a otros significa aconsejarlo. Creo que hay un paradigma así en general. Cuando yo voy a buscar ayuda a alguien, de alguna forma espero que me transfiera Uh-huh. algún tipo de consejo, experiencia. Y es interesante cómo el paradigma aparentemente del coaching efectivamente es de ayuda, pero más que yo como coach ayudar al otro transfiriéndole información, Uh-huh. es quizás ayudar al otro a ayudarse a sí mismo. ¿Cómo lo ves eso tú? Sí, yo lo entiendo así también. Yeah. Igual la palabra ayuda no sería una palabra que yo utilizaría, porque si utilizamos la palabra ayuda significa que ya estamos implicados en el proceso. Igual utilizaría más un facilitar, que de esta manera no nos implicamos tanto. Pero sí, yo entiendo que al final es eso, es facilitar una serie de, a través de unas competencias, facilitar unas condiciones para que sea la persona la que autoaprenda, ¿sí? En ese sentido, y realice su propio aprendizaje, que es lo más valioso que le podemos dar a alguien, puesto que eso luego es como una especie de máquina que no va a poder parar, ¿no? Cuando uno ve que de cada circunstancia, de cada situación puede aprender y eso le va a ayudar a mejorar y le va a ayudar a aumentar sus recursos y eso en la vida le hace avanzar más, pues claro, es realmente un regalo valiosísimo. Yo creo que aquí hay dos aspectos en este paradigma de la transferencia. Uno es, por una parte, el ego del que transfiere, sí, porque nos hace sentir bien, oh, mira, le he ayudado, ¿no? Le he dicho algo. Y luego también un poco la vagancia del que recibe, porque, claro, a nosotros no nos gusta pensar. Y es lo que les pasa a la mayoría de los clientes al principio. ¡Ojo, qué pregunta! Muy difícil esa pregunta. No sé. No me hagas esas preguntas tan difíciles, no me hagas pensar tanto, uy, qué difícil, no sé qué decir. Sí. Claro, es un poco... va en contra del que es el mecanismo del cerebro, ¿no? El cerebro quiere, ante todo, ahorrar energía, porque es su mecanismo de supervivencia. Entonces, claro, activar todo el mecanismo de reflexión y pensamiento es un gasto de energía importante, con lo cual se va a revelar. Entonces, yo creo que hay dos cuestiones que hay que trabajar, ¿no? Por una parte, ese ego, que incluso es el peor enemigo de los coaches al inicio, ¿no? Porque es como que enseguida ya están viendo, no, si es que yo ya sé lo que le pasa. No sabes lo que le pasa. Ya tengo la solución. No la tienes. Entonces, es ese ego que yo creo que, bueno, también lo llevamos heredando muchísimas generaciones y siglos, ¿no? El hecho de siempre querer estar por encima del otro, ¿no? Y la postura del coach es completamente la opuesta. O sea, además yo a veces incluso discuto también, ¿no? Porque ICF dice que tiene que ser una relación de igualdad. Yo creo que es una relación en la cual el coach tiene que estar en inferioridad.
O sea, el coach es el que aprende, es el alumno, ese no tiene ni idea. Entonces, yo en ese sentido, claro, ahí hay que hacer un ejercicio de humildad muy importante para poder realmente pues dar todo el protagonismo, todo el espacio al cliente, que es cuando más se va a desarrollar. Entonces, realmente, yo siempre lo que comento, o sea, el coaching es más un proceso de desaprendizaje como coach cuando te desarrollas, que no de aprendizaje. Sí que aprendes competencias, pero al final tienes que aprender a vaciarte de todo lo que tú sabes, de todo lo que tú crees, para poder pues, ser un espejo lo más pulido y recto posible para el cliente y no contaminar ni las preguntas ni los reflejos que hagas con tus propias ideas o mapas, ¿no? Creo que ahí mencionaste un tema que me interesa mucho, que es también desde la perspectiva del coach que se está formando para poder facilitar este tipo de procesos de aprendizaje. Uh-huh. Y me pasó a mí y le pasa a mucha gente que quizás está empezando a formarse como coach, teniendo que ir desaprendiendo ciertas formas de comunicarse con el otro para apoyarlo. ¿Cómo yo como coach o una persona que está empezando a formarse como coach y aprendiendo esto de preguntar en vez de aconsejar, en concreto, cómo es el proceso de desaprender? ¿Cómo se hace eso? Pues es un proceso que desde mi punto de vista tiene un componente de trabajo personal importante, no es algo técnico. No es algo como dices, bueno, la escucha activa ya tiene ciertos pasos, las preguntas, eso es técnico en principio. Cuando hablamos, y esto ya estaríamos dentro más de la competencia seguramente de presencia, más de la competencia también de crear confianza en el cliente, ahí ya tiene un componente de trabajo, de un poco, como le digo yo, picar piedra interna, porque ahí ya no estás un poco luchando con el ego, como decíamos, ¿no? Con esa voz que cree que sabe, que ya tiene la solución. Y ahí es un trabajo primero de toma de conciencia, de aprender a ver cuándo aparece, ¿eh? Y luego el también tener la fuerza para poder apartar esa voz, poder apartar todas esas ideas. Y digo fuerza porque a los inicios tiene muchísima intensidad y cree tener la razón, ¿no? Pero al final es entender que solo a través de crear ese espacio, ese vacío, ese no saber, es como la otra persona va a poder realmente aprender, ¿no? Y como dice un alumno mío, dejar de cocinar. Él dice, uy, he cocinado mucho ahora con esta pregunta, ya que ha dado muchas vueltas y pues es eso, es aprender a dejar de lado y yo creo que es una filosofía de vida también. Para mí, un coach, y por ejemplo, es algo que me ha alegrado mucho con esta revisión que se ha hecho de las competencias actuales, esta competencia 2 que ha aparecido, que es el coaching mindset, ¿no? Creo que es genial porque precisamente nos está indicando hacia dónde debemos de ir, pero no solamente en las sesiones, sino fuera también, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad precisamente nos tiene que hacer personas más abiertas, más empáticas, más aceptantes de otras formas de ver la vida y otras formas de pensar. Entonces, hay que hacer un trabajo importante y entender que aparte de lo que nosotros creemos que sabemos y de cómo vemos la vida, hay miles o millones más de formas de ver, de entender y son igual de válidas que las nuestras. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer durante muchos años, pero que yo considero que no solo nos va a hacer buenos coaches, sino que nos va a hacer mejores seres humanos también, porque nos va a hacer más respetuosos y más capaces de entender a los demás, que es algo que hoy en día hace falta más que nunca en el mundo. Quería, solamente quizás para empezar a ir cerrando la conversación, en tus programas de formación de coaching, ¿cuál es alguna actividad, algún juego o ejercicio específico y concreto que realmente crees tú que funciona muy bien? Yo hay algo que desde casi los inicios, o por lo menos los últimos 4 o 5 años, he ido integrando porque creo que es esencial para el desarrollo de un buen coach, y es la práctica de mindfulness. Y tenemos sesiones específicas y módulo incluso entero porque para mí es la esencia, es esa presencia que si no se cultiva no va a dar paso al resto de competencias. Entonces, para mí es una actividad el hecho de entender que también nos va a ayudar a observar
cómo pensamos, nos va a ayudar a disociarnos de esos pensamientos. Para mí es, pues, como diríamos, el ABC del coaching, ¿no? Y es como aquel que quiere ser deportista, pues tiene que salir a correr unos cuantos minutos cada día y hacer unos levantamientos de pesas. Pues el mindfulness es lo mismo, es aprender a estar observante, a aprender a darte cuenta de cómo piensas, a ser aceptante, a ser más también autocompasivo con uno mismo, cosa que es esencial para gestionar bien las emociones como coach en las sesiones. Entonces es algo que desde hace un tiempo pues sí que trabajamos. ¿Cuál es el ejercicio en concreto que haces? ¿Cómo se hace? No, no es un ejercicio, son muchísimas prácticas. Es decir, estamos casi pues un mes entero con un bloque, un módulo entero trabajando pues con diferentes aproximaciones, diferentes prácticas de mindfulness, también aprendiendo pues las bases, ¿no? del mindfulness para, bueno, pues para que los coaches luego lo puedan integrar en su día a día. Ok. Es decir, respiración consciente, escaneos, algún tipo también de práctica enfocada en la compasión. Pues son elementos que al final también ayudan a expandir un poco la forma de ver. ¿Qué libro en particular a ti te ha marcado en tu desarrollo profesional? Pues mira, yo podría decir dos. ¿Me permites dos? Mira, uno es precisamente Arte y Ciencia del Coaching de Leonardo Ravier, que ahora justamente hace poco también defendió su tesis sobre el marco teórico del coaching. Sí, sí. Y es un libro que a mí me marcó muchísimo. Y luego otro también de un coach no directivo que, bueno, al menos abogaba bastante por la no directividad, que es Miles Downey. Y el coaching se llama Effective Modern Coaching. Y es un libro también que es muy sintético, muy claro y me marcó muchísimo en cuanto a directrices en la no directividad y a un coaching pues lo más neutro y enfocado en el cliente posible. Esos son dos libros que me han ayudado mucho en mi práctica. Gracias por compartir eso. Yo también tengo un poquito esta como adicción a los libros. Así que probablemente eso me va a servir para alimentar ese hábito. La verdad que me gusta leer y también tengo el hábito de que si leo un libro y me marcó, inmediatamente intento ponerme en contacto con el autor para poder empezar a conversar y profundizar. Hoy día es fácil conectar, o relativamente Sí, más fácil. muchísimo más fácil. Es lo fantástico, ¿no? De estas tecnologías que nos acercan. Es una de las cosas positivas. Sí, sí. Yo quería ir cerrando esta conversación con un punto que para mí es como de advertencia y quizás creo que a veces el coaching desde mi perspectiva puede ser malentendido y creo que es muy importante como coaches profesionales entender que si bien el coaching tiene mucho poder y es una disciplina hermosa para desarrollar y apoyar a otros en sus procesos de aprendizaje, también es muy importante reconocer cuáles son sus límites, sus limitaciones. Exacto. ¿Cuáles crees tú que son los límites más importantes que como coaches tenemos que estar conscientes? Es muy importante esto que acabas de decir, Gabriel, porque a veces se suele tener un poco la idea de que el coaching es como una navaja suiza, ¿no? Que sirve para todo. Yo creo que, mira, un límite importante o al menos deberíamos empezar a enfocar, y eso sobre todo las organizaciones, y empezar a entender que el coaching no está tan enfocado a arreglar las cosas, que generalmente ya avisan al coach cuando ya está todo hecho un desastre y está a punto de desmoronarse todo. Ahí el coaching va a tener muy poco que hacer. Entonces yo entiendo que es más un proceso de potenciación. Evidentemente, todos podemos tener dificultades, retos, pero partiendo de un estar, de un estar más o menos en disposición para poder trabajar con esa creatividad. Entonces, yo creo que ese sería un aspecto que deberíamos de empezar a entender, ¿no? Que el coaching no es tanto un arregla todo, sino que es un potenciador de los aspectos. Es el primer tema. Después, evidentemente, una raya muy clara en cuanto a las psicopatologías. Yo todavía escucho a coaches que, bueno, el coaching en un proceso de depresión puede ayudar. No, o sea,
el coaching no está diseñado para trabajar con las psicopatologías, ni muchísimo menos. O sea, un poco lo que pretendo siempre con la tesis y en las conclusiones es que la premisa básica es que el coaching es una disciplina que desarrolla la creatividad de la persona. Y para poder desarrollar la creatividad, el ser humano tiene que estar en un estado mental receptivo y abierto, no puede estar dentro de un estado mental patológico. Eso es importante también. No quiere decir que el coaching no pueda servir de complemento a procesos terapéuticos, pero se desarrollarán ámbitos completamente diferentes. Entonces, yo creo que es importante tener eso en cuenta. Es decir, ¿cuándo aplicaremos el coaching? Primero, cuando haya tiempo, porque el coaching requiere tiempo también. El coaching no es una cuestión de 2 días, sino que es un proceso. Pero luego un proceso en el cual la persona se enfrenta a un reto, a un objetivo o a un problema y que realmente entienda que la solución va a partir de él o de ella mismo, utilizando sus propios recursos, y tiene que estar dispuesto a hacer ese esfuerzo creativo. Yo siempre digo que el coaching es para valientes, ni más ni menos. O sea, hay que ser muy valiente para meterse en un proceso de coaching y sacar todo. Entonces, yo a mis clientes siempre les advierto, oye, esto no va a ser fácil. Esto no te pienses que va a ser un camino de rosas, que va a ser todo fantástico. Habrá de todo, pero habrá días también complicados. Por eso les aviso, piénsatelo bien. O sea, yo soy, en ese sentido, un poco, no meterles miedo, pero que sepan dónde van a entrar, que entren con conocimiento de causa y en qué se están metiendo. Porque aparte de ser un proceso maravilloso y muy bonito, pero es complicado también y requiere, pues, mucho esfuerzo por parte de la persona. Fantástico. Gracias por esa respuesta. Y yo quería, Gorka, ir cerrando esta conversación y agradeciéndote también por tu tiempo y por tu generosidad de compartir estos temas que a mí me parecen tan valiosos y que pueden tocar la mente y los corazones de muchos. ¿Cómo te gustaría a ti cerrar esta conversación pensando en gente que lidera equipos dentro de organizaciones y gente también que en general quiere crecer profesionalmente? ¿Cómo te gustaría cerrar? Pues me gustaría cerrar, Gabriel, un poco elevando la conciencia de que aunque estemos en una situación muy compleja a nivel mundial, que las cosas se ven muy difíciles, muy negras, yo animaría a que los líderes, las personas que tienen la responsabilidad de las organizaciones empiecen a apostar por el ser humano, por el desarrollo del ser humano, porque eso es lo que va a hacer que las organizaciones y la sociedad se pueda elevar y pueda, pues, llegar a niveles de mejor desarrollo. Mientras no apostemos por el ser humano, por el desarrollo del ser humano y por el aprendizaje del ser humano, va a ser difícil que podamos evolucionar. Muchas gracias, Gorka. Si la gente quiere conectar conmigo y saber más de tu trabajo, ¿cómo puede hacerlo? Conectar contigo y saber de mi trabajo. No, digo, si alguien quiere conectar contigo. Conmigo, vale. Conectar, es que he entendido. Pues sí. Por LinkedIn perfectamente, a través de Gorka Bartolomé, o si no por Facebook, pues estaré encantado de atenderles. Tienes un sitio web también, ¿no? Sí, es gorkabartolome.com también. ¿Punto? Com. Ya, C-O-M. Sí. Ok, sí. Buenísimo. Gorka, te quiero agradecer y me siento muy privilegiado de haber tenido esta conversación contigo. Gabriel, gracias a ti. Ha sido un placer. La verdad es que ha sido una entrevista muy agradable y han sido unas preguntas también sensacionales. Así que las gracias te las doy yo a ti. Te lo agradezco mucho y seguiremos en contacto para seguir así aprendiendo juntos. Perfecto. Cuando quieras. Un placer. Gracias a todos. Chao. Yo me quedo solamente un minuto más para agradecerle a toda la gente que ha participado con sus comentarios y también invitarlos a conectar vía LinkedIn. Es la red en la cual estoy más presente, así que cualquier consulta, duda o comentario siempre me pueden escribir un mensaje vía LinkedIn. Y también recordarles que pueden inscribirse en mi canal de YouTube. Si me buscan por Gabriel Furman, tal cual como se escribe mi nombre, podrán acceder a mi canal, donde van a encontrar
todo el material gratuito con más de 55 episodios ya de este podcast que se llama Spicing Up Your Leadership o Sazonando tu Liderazgo. Agradezco también a Begoña Vargas que acaba de escribirnos un mensaje. Bego, muchas gracias. Muy interesante la conexión, dice Bego. Muy interesante la conexión de la creatividad y el coaching. Muchas gracias. Bego, un placer que hayas estado participando acá y escuchando la conversación. Y a todos entonces los dejo invitados a que puedan buscarme vía YouTube y acceder ahí a todo el material y los episodios de este podcast. Les deseo a todos mucho éxito y es mi deseo que sigamos aprendiendo juntos en futuros episodios. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, Sazonando tu Liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.